Iniciar la grabación. Bueno, Dios les bendiga, cordial saludo a todos. Mi nombre es John Freddy García y le estamos haciendo una entrevista a la psicóloga terapeuta especialista en psicología clínica, Angie Acevedo Mateus. Esta entrevista se hace para modelos de intervención psicológica y bueno, queremos primero agradecerle. Muchas gracias por colaborarnos y yo sé que Dios le va a repercutir en muchas bendiciones. Angie, un placer primero conocerla y quisiera preguntarle, ¿no? De acuerdo con su experiencia y formación en el campo de la psicología clínica, le agradezco si me puede contar cuál es su perfil y cuál es su mayor logro como psicóloga clínica. Bueno, mucho gusto. Pues primero me presento. Mi nombre es Angie Acevedo Mateus y como decía yo, Freddy, soy especialista en psicología clínica. Bueno, uno de los mayores logros que además de que soy especialista en psicología clínica, también tengo diplomados en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja y sexología. ¿Por qué digamos que me incliné o inicié por esta ruta, por el camino de la psicología clínica? Porque a través de la clínica me puede dar como una lupa, digámoslo así, que se puede usar a través del camino en todo lo que tenga que ver con la parte terapéutica clínica de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, esa considero que es una como de mis mayores virtudes, que a su vez me dio, por ejemplo, la capacidad o la oportunidad de desarrollar una guía clínica en mi posgrado como especialista, en donde se pudo a su vez desarrollar como toda una propuesta de cómo se puede llevar a cabo desde el enfoque clínico, desde el campo clínico, cómo se puede llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el duelo en el estado gestacional, es decir, las mujeres embarazadas, cómo manejar todo lo que tiene que ver con el duelo perinatal. Este es como el logro que hasta el momento gracias a Dios he podido obtener, he podido realizar como esa guía para los futuros profesionales en psicología clínica. Qué bueno. En el rol que desempeña actualmente, ¿qué línea de trabajo desde lo disciplinar aborda? Bueno, desde lo interdisciplinar, creo que a eso te refieres. Sí, en el rol que desempeña actualmente, ¿qué línea de trabajo desde lo disciplinar aborda? O Por por... ejemplo, Sí, dime. no, tranquila. Bueno, por ejemplo, yo actualmente estoy trabajando en un hospital, estoy ubicada en el área de consulta externa. ¿Sí? Entonces, ahí más que todo estamos encargados los psicólogos, en mi caso, porque pues hay otros psicólogos de piso, en urgencias, y en mi caso estoy en consulta externa, donde nos encargamos de hacer un primer diagnóstico, eso se le llama impresión diagnóstica. Esa es como mi labor o esa es como en la parte de la disciplina que desempeño, donde de ahí establezco la ruta a seguir, es decir, si remito a psiquiatría y trabajamos entre psiquiatría y psicología o si netamente trabajamos en el campo de la psicología. Entonces, más que todo, ese es como el área o como puedo desempeñar la disciplina en el cargo en el que estoy actualmente. Eh, yo quería preguntarle aquí ya de pronto, de parte ya mía, por lo menos en esa consulta que ustedes hacen, más que todo se valora a qué pacientes, a los que llegan, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo cubro a todo tipo de población, es decir, atiendo a niños, adolescentes, jóvenes, gestantes, pacientes que estén en el programa de riesgo cardiovascular, es decir, todas las personas que estén en obesidad, con diagnóstico de hipertensión, con diagnóstico de diabetes, con diagnóstico de tuberculosis. En el área de consulta externa, todo el mundo tiene derecho a recibir atención por, pues en este caso, la especialidad de psicología, ¿sí? Entonces ahí cubrimos todo tipo de pacientes, sea que tenga algún trastorno o no, porque por ejemplo en el caso de las gestantes se hace un control de cada 2 meses, ¿sí? Automáticamente cuando una persona, una mujer entra en estado de gestación, debe recibir atención de parte de nutrición, odontología, psicología y así es con todos los programas que se desempeñan. Ah, ya.
¿Qué acciones o procesos o actividades resaltan su ejercicio profesional en este momento? Bueno, en este momento, como lo mencionaba ahorita, estoy encargada como de hacer el primer diagnóstico. Eso a su vez lleva mucha responsabilidad, ¿no? Porque Bastante. es saber si voy a diagnosticar bien o no y que a su vez el psiquiatra lo corrobore o diga, no, no es este en realidad. Entonces, a su vez es como la mayor responsabilidad. Poder realizar un buen diagnóstico es el inicio para un buen tratamiento por psicología. Excelente. ¿Desde cuáles modelos o enfoque de la psicología orienta las acciones que desempeña en el campo de la psicología clínica? Bueno, actualmente, por ejemplo, desde el área de consulta externa, uno trata de implementar el enfoque cognitivo-conductual, ¿sí? En lo personal, cuando hice la especialización, tuve la oportunidad de ver dos enfoques, que es el sistémico y el cognitivo-conductual. Yo me identifico más con el sistémico porque a través de ahí pues puedo desglosar muchas cositas que uno pues trata durante la sesión y ahí pues tenemos presente que no estamos tratando con solo un paciente, sino que tratamos con el paciente, con su familia, con su entorno laboral, con su entorno académico y el sistémico es eso lo que nos da la oportunidad, poder abarcar todos los subsistemas que rodean a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas de las técnicas relacionadas con este enfoque van más relacionado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con las preguntas o excesiones, preguntas milagro, así se llama, que es donde le damos la oportunidad al paciente de poder ver la situación desde otra percepción, es decir, explorar la situación problema cuando no ocurre y cómo lo resuelve, ¿sí? También otra técnica que tiene que ver con la silla vacía, pero es una técnica pues requiere un poco más de espacio, de tiempo, o todo lo que tiene que ver con las preguntas circulares o las preguntas escala, también va relacionado con el enfoque sistémico, ilusiones alternativas o reformulación del problema. Es decir, todo lo que lleva a través de este enfoque, es decir, a la persona, estas son tus herramientas, este es el problema con el que te enfocas o te enfrentas todos los días, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Es decir, el enfoque sistémico se encarga de dividir el problema del paciente, ¿no? Más no como el paciente es un problema, sino que el problema y el paciente. ¿Sí me hago entender? Sí, le entendí muy claramente. No, y ese es interesante porque es que la mayoría de los problemas de las personas involucran la familia, el ambiente, el trabajo y solamente trabajar la conducta, pues. Pero me gustó bastante ese aporte. ¿Cuáles técnicas de abordaje utiliza desde los modelos y enfoques de intervención utilizados en su ejercicio profesional? Bueno, aquí ya me lo explicó, ¿cierto? Sí. Trabaja de manera interdisciplinar y transdisciplinar. ¿Con qué otras disciplinas trabaja y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, ahí en la clínica voy a decir como desde las dos áreas, porque aunque trabajo en la clínica, también tengo mis pacientes particulares. En la clínica trabajo con enfermería, siempre de la mano, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, me llegan pacientes donde he aprendido a leer todo lo que tiene que ver con resultados de laboratorios y me han llegado pacientes donde son diagnosticados con tuberculosis, pero ellos no lo saben. Es decir, recién llegan a consulta a enterarse, entonces cuando leo de inmediato que es un paciente positivo para tuberculosis, pues debo hacer cambio de tapabocas por N95 y cosas así, y de inmediato me dirijo a enfermería para poder brindarle una atención un poco más interdisciplinar, ¿no? Eso por esa parte, o cualquier cosa, de pronto a veces estoy en consulta y al paciente se le sube la presión o se le van las luces, de inmediato debo recurrir a enfermería. Es un trabajo en equipo bien chévere. Y ya en la parte particular, más que todo, trabajo junto a abogados, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con casos de comisaría de familia, distribución de derechos, que también es muy necesaria la valoración por psicología clínica para poder desarrollar, en este caso con menores de edad, la importancia de cómo, en este caso, cuando son los padres separados, cómo un menor de edad está siendo afectado y cómo esto a través de comisaría de familia, abogados, psicólogos, en fin, todo ese equipo
se puede desarrollar un buen trabajo en pro del bienestar del menor, en este caso. Sí, interesante, interesante. No, yo no pensé que tocara, ¿verdad?, aprender a leer los diagnósticos Mm, médicos. sí, Claro, ese ha sido el imagínense. reto. Sí. Sí, interesante. ¿Qué aspectos éticos de la psicología clínica son los más relevantes? Bueno, hay muchos relevantes, pero creo que, por ejemplo, desde el enfoque clínico, que es un enfoque pues bastante delicado en el sentido de que pues uno aborda temas muy íntimos, la confidencialidad es primordial. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso que me desempeño en un hospital donde tú puedes interactuar con muchas personas, donde tú invitas al paciente, es decir, sales del consultorio, dices el nombre en voz alta del paciente, o sea, todos escuchan y el paciente ingresa. Entonces, a veces me ha pasado que cuando sale un paciente, ingresa otro, hay pacientes que son curiosos y empiezan, ven que qué tenía la otra persona, solamente un niño, o ven que qué tenía el anciano, sí me hago entender. Entonces ahí Sí, es como el respeto y la confidencialidad hacia mi paciente es primordial. También todo lo que tiene que ver con no hacer juicios de valor, en este caso pues nosotros compartimos la fe, no decir como, es decir, soy psicóloga, pero hasta ahí. hasta ahí. ¿Listo? No soy psicóloga cristiana de la iglesia. Yo siempre les digo a mis pacientes, así sea que los esté atendiendo desde la parte, es decir, pacientes de la iglesia, yo les digo en este momento estás hablando con la psicóloga Angie, nada más. No te voy a ver como una persona más de la iglesia, es decir, no combinar las creencias de religión, política, es decir, todo lo muy personal con nuestro paciente. Considero yo que es lo fundamental. Y el compromiso, siempre. Claro, claro, sí. ¿Qué recomendaría a futuros profesionales de la psicología clínica? Bueno, es un enfoque muy bonito, ¿sí? Un enfoque muy bonito en lo personal. Mi plan no era terminar en este enfoque. Yo iba más relacionada al área organizacional, pero a medida que fui estudiando, fui conociendo, me enamoré de este enfoque. Como decía, es algo muy delicado, requiere de mucho tacto, pues es tratar con personas con bipolaridad, con depresión crónica, con ansiedad, es decir, son trastornos bastante fuertes, por así decirlo, pero a su vez le vemos el lado bonito que es tratar con niños con autismo, por ejemplo, tratar con niños que en algún momento han sido dañados por algún tipo de experiencia traumática. Entonces, tener como ese tacto es a lo que recomendaría, tener esa sensibilidad de que la persona que tienes al frente siempre va a ser un ser humano como tú, ¿sí? Tener mucha empatía, eso es primordial, y más en este campo de la clínica. Ese sería como mi consejo. Bueno, muchas gracias, psicóloga Angie. Créame que ha sido un ¿Vale? placer y Dios le bendiga, Dios le bendiga. Estaremos orando para que Dios le ayude cada día más en esta Amén. preciosa labor. No se me vaya. Muchas gracias.